Análisis urgente. El económico de la Asamblea dio luz verde al informe de la Proforma Presupuestaria 2018 y su programación cuatrianual 2018-2021. Esta asciende a cerca de 35.000 millones de dólares, monto que según las autoridades económicas representa una reducción de 5,34% respecto a la proforma del año anterior. La deuda pública consolidada se ubica en el 28,8% del Producto Interno Bruto. Los requerimientos de financiamiento serán sustancialmente menores a los de 2017 y se ha priorizado recursos para objetivos sociales. En las próximas horas, el documento será expuesto ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero, ¿estamos ante un cambio de estructura económica en el manejo de las finanzas públicas? ¿Es una planificación real y sustentable que impulse la producción? ¿Están sobreestimados ciertos cálculos? Preguntas indispensables para un análisis urgente. Esta noche nos acompaña Pavel Muñoz, asambleísta y presidente de la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional. Mauricio Pozo, exministro de Finanzas y ex candidato a la vicepresidencia de la República. Daniel Legarda, presidente ejecutivo de Fedexport y empresario. Soy Carlos Rabascal, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este análisis urgente. Por cierto, la pregunta del millón es, ¿hacia dónde está yendo la economía del Ecuador? Y si lo que se planteó de parte del Ejecutivo está generando confianza en los distintos agentes o actores económicos del país. Es evidente que la economía es un eje principal en la preocupación de los ecuatorianos. Y en ese sentido, se plantean algunos retos. A partir de lo anunciado y entregado por el presidente de la República y el Gobierno Nacional a la Asamblea Nacional, en términos de un proyecto de ley de reactivación económica, ¿está satisfaciendo las necesidades y las expectativas de la población ecuatoriana, del sector productivo y, en general, ese reto que tenemos de volver a tener crecimiento económico? Son las preguntas que plantearemos el día de hoy en Análisis Urgente. Ustedes ya conocen nuestros invitados, por cierto, hago la aclaración, también acercamos invitación a las autoridades económicas del país, lamentablemente no recibimos respuesta positiva. Iniciamos entonces. ¿Hacia dónde va la economía ecuatoriana dentro de esto que ha presentado el Gobierno Nacional y que lo ha denominado Proyecto de Ley de Reactivación Económica? Pavel Muñoz, Mauricio Pozo, Daniel Legarda, muy buenas noches, bienvenido. Pavel Muñoz. Carlos, Daniel, Mauricio, buenas noches. Un saludo particular para la ciudadanía. De los temas que se nos ha planteado para el día de hoy, esta es la pregunta que más me gusta porque creo que hay un elemento nuclear. Y yo creo que no se puede, un problema que advierto de parte del gobierno es que todavía no puede lograr un discurso, una narrativa, un relato de hacia dónde quiere apuntar con el modelo económico. Me parece que hay una, digamos, puesta en escena de un conjunto de temas, de un conjunto de demandas y de un procesamiento individual de esas demandas, lo cual a ratos termina con un comportamiento más bien corporativo antes que la definición de 4 o 5 grandes objetivos nacionales. Yo creo que esto es lo que en algún momento criticamos respecto a la táctica elegida para iniciar el diálogo nacional. Jamás en contra del diálogo, pero sí nos parecía que había que trazar un poquito mejor las reglas de juego de ese diálogo para que no pasara lo que siento que está pasando ahora. Unas expectativas sobredimensionadas de parte de los actores productivos, económicos, y una respuesta que aparentemente no recoge esas expectativas. Daniel debe tener más datos sobre este tema, pero me parece que se llegaron a poner cerca de 1000 temas en agenda y se priorizaron 119, alguna cosa así. ¿Cómo poder establecer una agenda inmediata con esos 119? Por eso es que me parece que al final lo que se advierte es que esta ley, queriendo ser de reactivación productiva, tiene un conjunto de retazos, pero no llega a consolidar ese discurso. Gracias, Pavel Muñoz. Voy donde Mauricio Pozo. ¿Este proyecto de ley de reactivación económica satisface y cumple las expectativas? ¿O más que reactivación, termina siendo o construyéndose bajo al amparo de ejes centrales fiscalistas? Mauricio Pozo. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, primero creo que es importante que el proyecto que busca reactivar debería contener algunas decisiones de política económica que apunten en esa dirección. Si nosotros estamos hablando de reactivar la economía y no atacamos los temas de fondo, esto se convierte más en un tema de mampostería, pero no de cambio estructural. En el ámbito fiscal, que se une a las propuestas tributarias con la intención a través del envío de la proforma,
no se atacan los tres principales problemas que tienen las finanzas ¿Qué son públicas. cuáles? El tamaño del Estado, que no se puede financiar, es un tamaño que se duplicó frente a lo que se vivió hasta el año 2006. El presupuesto del Estado, que tiene un déficit superior a los 6.000 millones de dólares. Ya voy a explicar por qué es distinto este valor a lo que se incluye en el envío de la proforma. Y un problema de deuda, donde cada vez se vuelve mucho más complicado destinar recursos a otros objetivos, y estamos en la práctica abriendo huecos más grandes para tapar huecos más pequeños. Esos tres problemas en el ámbito fiscal, que no son los únicos, pero sí creo son los principales, no se los aborda en la debida forma ni en el proyecto de ley de reactivación productiva, ni tampoco en la proforma de presupuesto. Y es precisamente una de las grandes debilidades que no se adopta. Si me permite, por favor, Carlos, Mauricio, otros elementos adicionales. El sector externo, no se habla nada de los acuerdos de comercio. Un proyecto de reactivación, una economía pequeña, abierta y dolarizada, y no pensar en un cronograma de acciones para suscribir acuerdos de comercio, me parece que es un error. Y por último, no es el último, pero es uno más, el tema de las reservas internacionales. ¿Le van a devolver al Banco Central la plata que le pidieron para prestarle al gobierno? ¿O lo van a hacer a través de acciones de empresas públicas que no van a ser posibles de liquidar nunca? Doy solamente tres ejemplos, Mauricio, que no están incluidos. No me bote todo el naipe, que el programa dura una hora todavía. Está bien. Ok, vamos, Daniel Legarda. ¿Genera confianza al sector productivo? Porque es evidente que el eje central de preocupación de la ciudadanía y del sector productivo es la economía. El Ecuador, a través del Estado, ya no tiene la liquidez que tenía antes. Por tanto, el sector productivo necesita engancharse o apalancarse en una visión de desarrollo del país. En ese sentido, lo presentado por el Gobierno Nacional ante la Asamblea Nacional les genera confianza. En una primera parte dijeron y reclamaron que no han sido consultados y que no fueron parte del diálogo o lo que se ha presentado. Pero por otro lado, en el lanzamiento del Foro Ecuador 2030, el presidente de la República como que medio abrió la puerta para ciertos ajustes o ciertos cambios. ¿Cuál es la posición del sector productivo y específicamente del sector exportador? Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches a Pavel, a Mauricio. Un gusto compartir con ellos y a toda la ciudadanía. Creo que merece extender primero el concepto no solamente al proyecto de ley actual y al presupuesto, sino al conjunto de medidas económicas que se han propuesto por parte de las autoridades económicas de forma particular. En ninguna manera ese paquete de medidas desde el punto de vista del sector productivo y particularmente del sector exportador reflejan el cambio hacia donde deberíamos ir. ¿Cuál es ese cambio al que deberíamos ir? Carlos, lo mencionaste muy bien y lo mencionó el ministro de Finanzas cuando recién estábamos conformando el gabinete en los primeros días. Es el sector privado el que deberá tomar la posta para recuperar la economía. No vemos y no nos explicamos cómo, a través de las leyes propuestas del proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea, de los otros mecanismos que se están proponiendo como tasa aduanera, incremento o cambio de algunos aranceles y otra serie de medidas más, se va a cumplir con ese objetivo de que el sector privado sea el motor de la economía. Al contrario, lo que estamos precautelando desde el punto de vista del sector privado aquí son los intereses del sector público de cubrir el déficit fiscal, que es amplio, como lo mencionó Mauricio, y que seguramente veremos un poco más de datos más adelante. Y simplemente quiero hacer una reflexión mostrando un poquito una pequeña cifra de por qué creemos nosotros que no vamos en la dirección correcta y por qué debemos tener un cambio de visión económica que nos parece fundamental. Aquí tenemos algunos indicadores que fueron planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir, del cual Pavel seguramente conoce mucho más porque estuvo en la dirección de la Secretaría. Pero tenemos, por ejemplo, la participación de las exportaciones, que en este momento debería estar en un 14% del PIB. Lamentablemente estamos en un 11.6%. Y si vemos, hemos estado estancados en relación a los años anteriores. Asimismo, si vemos, por ejemplo, la participación que deberían tener las exportaciones no tradicionales dentro de las exportaciones totales, lo que vemos es una franca reducción en relación a cómo deberíamos estar. Y así con otra serie de indicadores, y tal vez el más grave es el empleo adecuado. Deberíamos estar hoy en día en un nivel de empleo adecuado de alrededor del 55%, que era la meta del Plan Nacional del Buen Vivir al año 2017, y lamentablemente estamos menos del 41%. Ok, entonces comencemos por lo siguiente, y les propongo lo siguiente para la dinámica del programa.
La primera parte, reactivación económica. La segunda parte, presupuesto y programación cuatrianual. Y terminamos con la deuda del país. Reactivación económica. Pavel Muñoz, para la reactivación económica necesitamos trabajar en temas de producción, en temas de mercados locales e internacionales, financiamiento e inversión. El programa como tal de reactivación económica plantea estos elementos, más allá también de los elementos ya planteados por Mauricio Pozo. Directamente no sé, y voy a argumentar por qué. Pero antes, dos elementos metodológicos. El primero tiene que ver con lo que señalaba Mauricio, en que en el fondo vamos a estar en desacuerdo, pero en esta forma vamos a estar de acuerdo. Un proyecto, el primer comentario metodológico es que el documento que ingresó a la Asamblea... interesante que Mauricio Pozo y Pavel Muñoz puedan estar de acuerdo, ¿no? En la forma. Interesante. En la forma. El documento que ingresó a la Asamblea hoy es otro. Pero seguramente la gente todavía está juzgando por el documento que ingresó a la Asamblea. El que ingresó a la Asamblea tiene un grave problema, y es que habla de reactivación, pero tiene muy pocos elementos que dan cuenta efectiva de la reactivación. Incluso, entre otras cosas, porque lo que se deja exento de esta recuperación de 3 puntos sobre el impuesto al valor agregado, porque esto se canalizaría solamente a las empresas que venden más de $1 millón anuales, no está escrito en la norma. Por eso es que los actores productivos decían, le leo de arriba a abajo, le sacudo y no me aparecen estos documentos, estos artículos. Efectivamente es cierto. Otro problema es que de alguna u otra manera se han incorporado un conjunto de cosas que no son esenciales para lo que se quiere atacar aquí. Hay, por poner un ejemplo, algunos elementos del mercado de valores que estaban queriendo ser topados. Esta cosa que era de alguna u otra manera descabellada. La sanción a los accionistas. El tema de los accionistas que hemos sacado, y que hemos sacado todo aquello que estaba referido al mercado de valores, porque debemos dinamizar el mercado de valores como una fuente alternativa de financiamiento, pero con una ley que dé cuenta de eso, no con 5 modificaciones, digamos, de los cuerpos legales existentes. Así que, para tener una idea metodológica en este primer elemento, la ley que fue enviada del Ejecutivo a la Asamblea topaba cerca de 180 numerales para ser reformados. Nosotros hemos modificado al menos 80, es decir, en un 50% hemos intervenido en esa ley. Hoy creo que es otra ley en gran medida, no creo que sea la ley que satisface, queda todavía el segundo debate, quedan algunos diálogos con el sector productivo para incorporar algunos otros elementos, pero esa ley ha girado hacia 3 ejes. 1, la reactivación económica; 2, el fortalecimiento de la dolarización; y 3, la modernización de la gestión financiera. Solo una corrección, Pavel Muñoz, no estamos hablando todavía de una ley, estamos hablando de un proyecto de ley que faltan 2 debates. El primer debate comienza el día de mañana y además recordemos que el Ejecutivo tiene derecho a veto todavía en términos de lo que salga de la Asamblea Nacional. Por tanto, eso contribuye aún más a cierta incomodidad o cierta incertidumbre en los agentes económicos. Exacto, y por eso voy a la respuesta que te di de manera tajante. ¿Por qué no sabemos si estos elementos de financiamiento, si estos elementos, digamos, de producción, mercados e inversión? No los conocemos, porque el gobierno lo que habla es de un programa económico donde esta ley es una pieza de ese programa económico. Pero nosotros en la Asamblea Nacional, al menos hasta ahora, no conocemos ese programa económico, no conocemos, por eso yo decía, este relato de hacia dónde queremos llevar la economía y el país, y es por eso que se hace tan difícil juzgar al final esta ley hacia dónde apunta, hacia qué elementos del programa económico. Permíteme ir de Mauricio Pozo. Entonces, tenemos un elemento de una visión del gobierno que no nos da a conocer. ¿Cómo entonces podemos considerar un plan estratégico de reactivación económica independientemente de la visión ideológica que puedan tener los gobiernos? Mauricio Pozo. A ver, un programa económico, Carlos, requiere objetivos predefinidos en los ámbitos externo, fiscal, en el tema monetario, en el tema productivo. Requiere instrumentos para llegar a esas metas, un cronograma de acciones a desarrollar, una posición internacional del Ecuador. Yo no sé hasta ahora cuál es la posición del gobierno en materia internacional, no sé cuál es, hacia dónde quiere apuntar, qué quiere hacer. ¿Te refieres fundamentalmente al tema mercados, acuerdos comerciales? A la parte comercial, obviamente, pero al tema en general, qué van a hacer para atraer inversión extranjera, una serie de cosas que no sabemos. Por lo tanto, es correcto lo del proyecto de ley de reactivación, no sabemos cómo va a quedar. Lo que me parece es que puede salir un monstruo de 7 cabezas. Porque le van a meter tanto cambio a eso que probablemente diste mucho del proyecto original. Habrá que ver cómo termina eso, pero lo de fondo, y que lo que nos debe interesar es que si es de reactivación, busque reactivar. Pero tú no puedes, en una economía donde tiene indicios de tener deflación, hablar de aumento impositivo. Eso es un contrasentido técnico.
Eso no se puede. Y no es que el país le puedes dividir entre los chiquitos y los grandes y decir, a los grandes les subo el impuesto a la renta y a los chiquitos les ayudo por acá. Así no funcionan las cosas. En una pizarra aguanta, pero en la práctica, cuando las empresas grandes no están bien, no les compran a las pequeñas y las pequeñas terminan estando tan mal como antes. Ahora, pero sin embargo este proyecto establece incentivos a la economía popular y solidaria, al pequeño y al micro. Está bien, pero lo que te quiero decir es que eso no se le puede separar del resto. Hay que dar señales en una sola dirección, con un solo horizonte. Caso contrario, los agentes económicos perciben, y eso es bien importante en economía, cómo te perciben el anuncio, que es un anuncio, que es una decisión incompleta, que es un programa incompleto. Yo creo que no es un programa económico. Lo que hemos visto son decisiones aisladas, algunas inclusive contrapuestas, algunas que no entiendo cómo lo enviaron, como es ese tema de darle corresponsabilidad a los accionistas de las empresas, que no hay en ninguna parte del mundo. Pero eso es una barbaridad. Ya lo eliminaron, pero me parece el colmo que lo hayan enviado. Perdón, sinceramente. Perdón. No sé cómo lo enviaron. ¿Lo eliminó la Asamblea o lo eliminó el Ejecutivo? La Asamblea. La Asamblea envió. O sea, todavía no sabemos la posición del Ejecutivo. Ahora, a mí me parece... No, ya lo dijo el presidente. Claro, me parece bien que el presidente esté abierto a oír ajustes y todo eso, pero también políticamente le cuesta al presidente el que esté dando retro en todas las cosas que esté enviando a la Asamblea. Pero sí llama la atención errores conceptuales cuando aquí en el país se ha criticado mucho que la estructura empresarial del Ecuador es familiar y que se quiere democratizar el capital, se quiere democratizar las inversiones y se quiere sancionar al inversionista. No sé cómo lo hubieran hecho. Ahora, sigamos con el tema de la reactivación. Estamos en un país dolarizado, Daniel Edgardo, y un país dolarizado requiere necesariamente recursos frescos, ya sea vía endeudamiento, que en este momento no creo que sea lo óptimo, ya sea inversión extranjera directa o ya sea a través de la colocación de nuestros productos y servicios. Y esta última parte le toca a la Federación de Exportadores. En ese sentido, ¿existe el espacio como para crear los condicionamientos necesarios para mayor inversión, para poder potencializar nuestras exportaciones, trabajar en el sector externo y traer mayores divisas? Carlos, efectivamente, el concepto es el correcto. Vivimos en un país dolarizado que necesita aún más de las exportaciones para poder sacar adelante su economía. Y no solo de las exportaciones, sino de la inversión extranjera directa, efectivamente. Esto va de la mano con un concepto de apertura económica, acuerdos comerciales, acuerdos de inversión y promoción del país en el exterior. Definitivamente, por algunos de los indicadores que yo he mostrado, no estamos haciendo bien algunas cosas en materia de política productiva. Y eso es lo que tenemos que tener, un sentido de autocrítica para poder mirar casa adentro cómo mejoramos. En el caso del sector exportador en particular, el principal problema que enfrentamos es la falta de competitividad. La competitividad viene, en buenas cuentas, por dos grandes pilares. La que les corresponde a los empresarios como tal. En ese pilar es muy favorable lo que las empresas pueden hacer en adquirir tecnología, en mantener capacitados a sus empleados, en hacer esfuerzos por buscar nuevos mercados, por innovar, etcétera. Todo en lo cual en el país existen empresas que es de sacarse el sombrero en la tarea que realizan porque todos los días están ahí. Pero esas acciones que realizan las empresas en este canal tienen un límite si no están acompañadas de políticas públicas claras y correctas que vayan enfocadas en promover las exportaciones, en promover la inversión. Actualmente tenemos políticas que, al contrario, directa o indirectamente, han incidido en contra de la competitividad. Y producto de ello, para cerrar la cifra, permíteme complementar mi idea y mi inquietud. ¿Cómo incide entonces el tema de la tasa aduanera propuesta en el proyecto de ley al tema de la competitividad y al tema de las exportaciones? Si bien es cierto, la tasa es para las importaciones, los exportadores importan mucha materia prima y bienes de capital también, los exportadores, perdón. Correcto. Acudiendo al concepto que mencionó Mauricio, no se puede ver por separado a los actores económicos. En este caso tampoco se puede ver aislado a importadores de exportadores. La tasa por servicio aduanero, y esto lo hemos manifestado de manera pública, incluso con boletines de prensa, y a las mismas autoridades lo conocen, la tasa por servicio aduanero es una medida en contra de los intereses del sector exportador y en contra de los intereses de promover sus exportaciones y promover el empleo que ahí aplican. ¿Por qué razón, Carlos? Esta tasa, primero que tiene un objetivo claramente fiscalista desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? El presupuesto que está planteado para que funcione la aduana, para el funcionamiento operativo de la aduana,
Eso incluye también el funcionamiento de el personal en frontera, el personal dentro de puertos, etcétera, ¿no es cierto? Es de aproximadamente, cifras más, cifras menos, 20 millones de dólares según la proforma presupuestaria que entró a la Asamblea. Lo que se pretende recaudar por la tasa aduanera, según el mismo ministro de Finanzas, y es 300 millones de dólares, al menos 300 en la última cifra que dijo todo. Ya no sabemos cuál exactamente es la cifra ni qué pretende recaudar con esto. Estamos hablando de que la aduana tiene un presupuesto de 20 millones y lo que pretende recaudar por la tasa son 300. Es 15 veces más. Es completamente desproporcionado y esta desproporción, tampoco, por lo tanto, esta desproporción refleja que no existe un servicio detrás el cual tenga esa proporcionalidad de la que hablo en el servicio prestado. ¿A qué lleva esto? Uno, a un incremento de costos, a unos sobrecostos adicionales que van a tener que pagar las empresas. Materias primas, insumos, bienes de capital, lo hemos medido en algunas empresas. Y el segundo punto, y el más importante, Carlos, esto lleva a amenazar el acceso a mercado, las condiciones de acceso a mercado de nuestros productos, porque se constituyen una medida irritante que va a molestar a otros socios comerciales y, por lo tanto, a generar reacciones hacia nuestros Daniel. productos. A ver, si se quiere fortalecer la dolarización y de pronto estamos hablando de fortalecer la dolarización basados tan solo en una balanza comercial, es decir, que ingresen más dólares que salgan, entonces nos concentramos mucho en el tema de la sustitución de importaciones, nos estamos concentrando mucho en el tema de complicar el tema de las importaciones, Pavel Muñoz. Ahora quisiera, ya quedó claro, digamos, en qué puntos de forma estamos de acuerdo, y me parece que es que no tenemos claro hacia dónde va el esquema, y ahora quisiera tal vez marcar algunas diferencias de fondo, y una de ellas es que creo que necesitamos políticas de Estado para sostener un modelo de desarrollo. Y a mí lo que me parece, o que también no queda claro, es en qué medida esas políticas de Estado, ¿no es cierto?, están presentes y el gobierno los va a impulsar. Desde esa perspectiva, quisiera señalar 2 o 3 elementos. Lo que ya contiene este proyecto de ley son fomentos y mejoran los estímulos a la microempresa, porque le estás dando, por poner 2 ejemplos, ¿no es cierto?, 3 años de exoneración del impuesto a la renta. Estaban 2, hemos impuesto uno más. Todos los estudios te dicen que el valle de la muerte de las empresas que empiezan, ¿no es cierto?, de las microempresas son 3 años. Tienen una franja exenta de los primeros $11,000 de utilidad que no estarían grabadas sobre impuesto a la renta. Estamos incorporando el concepto en la ley, una cosa que les preocupaba porque de alguna otra manera podría quedar a materia reglamentaria y esto podría cambiar rápidamente. Sí hay que dejar la flexibilidad, tampoco ese concepto se va a quedar 15 años, digamos, hay que dar la flexibilidad para que después de 4 o 5, lo que fuera, sea revisado. Estamos conscientes de que el sector exportador es uno que hay que impulsar, por eso también estamos incorporando aquí el tema de la definición de exportador habitual, porque se le está dando un beneficio, pero si queda el concepto, digamos, de materia reglamentaria podría cambiar y entonces nos quedamos sin el incentivo. Estamos diciéndole en el proyecto de ley al Ejecutivo, le estamos diciendo, no elimine todos los incentivos que estaban previstos para la reinversión de utilidades, manténgalos al menos en las actividades exportadoras, manténgalo en manufactura y manténgalo en aquellas actividades que tienen gran componente nacional. ¿Pero por qué eliminarlo? Independientemente que se quede para algunos, ¿por qué eliminar el incentivo a la reinversión cuando se trata cuando se necesita reactivar la economía para poder lograr crecimiento económico? Carlos, es que ahí sí tenemos un problema que yo creo que los economistas siempre lo ven desde el esquema económico y yo como sociólogo veo desde otro esquema. También me parece que hemos hablado, a pesar de que los sectores productivos dicen no ser estatistas o tratar, digamos, de tener un Estado absolutamente definido en sus políticas, en sus intervenciones para tener mayor capacidad de juego desde el sector privado, somos muy dependientes, me parece a ratos, de lo que pone o no pone el Estado por medio de incentivos. El COFSI implementó un conjunto de incentivos y a la fecha de hoy, ¿no es cierto?, esos incentivos se ve que o no se utilizaron en su real dimensión o fueron utilizados por un pequeño grupo de empresas. Entiendo que en el diagnóstico esto es el motivo principal sobre el cual el Frente Económico dice, a ver, si yo puse un conjunto de incentivos que no están siendo utilizados en su real dimensión y que más bien son utilizados por pocas empresas, entonces más bien reenfoco los incentivos. Pero volvemos a un problema. Nosotros, yo no sé si Daniel está claro en eso, algún momento conversando con ellos les decíamos, miren, ¿por qué no hacemos una revisión participativa de los incentivos? Vemos qué pasó. En algunos casos no se pudieron haber utilizado por tramitología. Estamos haciendo una ley, ¿no es cierto?, para pelear y erradicar la tramitología. En algunos casos pudieron estar mal enfocados. En algunos casos hay que reorientar. Pero hablemos de conceptos, Pavel. Mayor reinversión es mayor producción. Mayor producción significa también tener mejor productividad, ergo mayor competitividad. Mayor producción significa más ingresos, más base imponible, más recaudación, pero a través de volúmenes de producción. Y eso genera más empleo. Sí, de acuerdo. El problema, y que tal vez donde tenemos un enfoque distinto, es que creo que un tipo de economía dolarizada no puede fortalecer como se quisiera a todos los sectores.
Es decir, un tipo de economía dolarizada tiene que hacer lo que tú decías, cumplir una regla donde pueda sostener la mayor cantidad de tiempos más dólares en la economía, y ahí, nos guste o no nos guste las actividades importadoras, ¿no es cierto?, nos sacan muchos dólares. Cierro con esto. No es irse tampoco en contra de la importación, es generar en el largo plazo una política a que lo que puede ser producido aquí como sustituto nacional, ¿no es cierto?, ojalá se lo haga para que dependa menos de importaciones. Sin perjuicio que Mauricio Pozo y Daniel Legarda pueden opinar sobre lo dicho por Pavel Muñoz, a mí me inquieta algo, y es el tema de estos conceptos de, por ejemplo, crear una tasa o un impuesto sobre el retiro. Antes eran 4.000, ahora son 5.000 dólares en efectivo. Esto no va a tener una incidencia directa en el tema de los depósitos, ergo también en el tema de los créditos, en consecuencia en el tema de financiamiento. Mauricio Pozo y luego Daniel Legarda. A ver, en temas monetarios hay que tener mucho cuidado cuál es la señal que se da. Si el objetivo del gobierno, como parece que es uno de los objetivos, reducir la cantidad de dinero en circulación, porque dice que le cuesta, a pesar de que ese valor está bien en cuestionamiento, de dónde sacan la cifra que dicen. No se puede obligar a la gente a hacer algo que la gente no quiere. Los ciudadanos son los que deciden cuánta plata mantienen en sus bolsillos y cuánta plata depositan. El momento en que a uno le van a obligar o le van a cobrar un valor por retirar plata, me están cobrando un valor sobre retiros de mi dinero. Ese dinero está ahí. Si yo cumplo con mis obligaciones fiscales, ya tiene un pago implícito de todos los conceptos tributarios que existen. No es un problema de pasarle de 4.000 a 5.000 o a 10.000. Es un problema que no se le puede cobrar. ¿Por qué no se le puede cobrar? Porque de esa manera no se arregla el problema de manejo de liquidez. Eso se maneja con reglas claras que genere confianza, de tal suerte que la gente se sienta mucho más tranquila de no tener la plata en el colchón. ¿A tu criterio va a haber una incidencia en el sistema financiero? Hay un riesgo, Carlos, que yo no quisiera que ocurra, en el sentido de que la autoridad busca, por un lado, obligatoriamente en este caso, porque al menos así está el proyecto, no sé cómo termine, que se usen instrumentos electrónicos, lo cual yo no estoy en desacuerdo. Lo que yo creo es que eso tiene que venir de acuerdo a las preferencias de los ciudadanos, no obligado. Antes era el Banco Central, todos advertimos del riesgo de que el Banco Central se convierta en emisor sin tener respaldo. Ahora le pasan al sector privado bancario, pero se le obliga en cambio a que las actividades estén normadas bajo ciertos parámetros, que sobre $1.000 toda transacción tiene que transarse vía electrónica. El 80% de las transacciones en el sur de Quito se hacen en billetes, en cash. No hay cómo obligar a la gente. La gente tiene que ir ganando en confianza para que empiece a usar el celular o algún instrumento electrónico de transacción. Entonces, la ley tiene que tener mucho cuidado en cuál es el incentivo y cuál es la forma como quiere llegar a un propósito. Y solamente un tema. Aquí, el mejor incentivo para el sector privado, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Reglas claras. Es el mejor incentivo. Saber a dónde camina y que sean coherentes y haya sindéresis en las políticas para que sepamos a dónde van. Okay. Puede ser que no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero al menos sabemos a dónde se dirige el Necesitas gobierno. elementos para poder planificar. Daniel Legarda. Redondeando un poco los conceptos que ha mencionado tanto Pavel como Mauricio, yo creo que hay cosas fundamentales. Uno, el concepto de confianza sobre el cual se debe establecer las políticas públicas. Yo creo que sobre todo el Frente Económico, quienes han pasado por el Frente Económico y todavía siguen ahí tomando decisiones, subestiman muchísimo lo que se denomina en economía las expectativas de los agentes económicos. Esto es un término que puede sonar un poco complejo, pero Mauricio ha aclarado bastante bien el ejemplo. Si es que yo sé que me van a poner un impuesto sobre, en este caso, por seguir el ejemplo, los depósitos en efectivo o el retiro de dinero en efectivo, yo tengo dos opciones, o reduzco y efectivamente cumplo con el objetivo de lo que busca la normativa, o simplemente evado eso, ¿no? Y voy a terminar sacando el dinero de alguna u otra forma. Entonces, la normativa y las políticas públicas que se han planteado no contemplan todos estos elementos, no han contemplado todas esas expectativas y lo que los actores pueden hacer. De manera que sí, coincidimos en el concepto de que se debe, en este caso, por ejemplo, tener liquidez para que funcione la dolarización. Pero nosotros, el sector empresarial, es partidario de que esa liquidez debe venir más bien con tranquilidad, con certeza, con certidumbre sobre las políticas que se plantean en el futuro. Si es que uno no tiene certidumbre, muy poco va a arriesgar, ¿no es cierto? Y el concepto que mencionaba el asambleísta Pavel Muñoz sobre los incentivos me parece muy relevante. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, en el concepto. ¿Por qué?
Está bien, revisemos los incentivos que se han generado para ver cuáles se han usado o no. Pero más allá de esto, revisemos en dónde están los desincentivos. Esto lo hemos planteado todas las cámaras productivas del país. Por favor, revisemos los desincentivos que se han generado a través de N números de normativas. Esto tiene que ser parte del análisis y muchas veces vamos a concluir que no es necesario ni siquiera dar incentivos, sino en tener reglas claras. En el caso de las exportaciones, por ejemplo, hace poco veíamos un estudio que dice que la mejor política para promover exportaciones, esto demostrado económicamente, la mejor política para promover exportaciones es poder tener reglas claras y un ambiente de negocios adecuado para que los empresarios arriesguen. Ahora, ¿cuál es la opinión y cuál fue el debate al interior de la Asamblea? Porque al final la Asamblea también se allana a este tema de un impuesto al retiro de efectivo, lo subió de 4 a 5 mil dólares. Es decir, independientemente que haya subido el techo, daría la impresión que es la misma visión que el Ejecutivo o que el Frente Económico. Mientras no esté votada, no podemos decir en qué se ha allanado o en qué no se ha allanado. Y aquí el debate sigue abierto. Yo digo, diferenciaría... O sea, ¿están dispuestos a revisarlo? Sí, por un elemento que ha sido puesto en la mesa justamente, ¿no? Yo diría, diferenciaría dos cosas. El concepto. ¿Qué concepto está detrás? Que la gente utilice menos recursos en efectivo, ¿no es cierto? Si uno se compara con los países vecinos o a nivel mundial, Ecuador es uno de los países que más utiliza dinero en efectivo. ¿Hacia dónde se quiere caminar? Hacia la posibilidad de que la gente haga sus transacciones no con dinero en efectivo, sino con medios de pago electrónico. En ese sentido, se apostaba antes por el dinero electrónico, hoy se está matando el dinero electrónico, hay que evaluar en qué medida eso es bueno o no es bueno. Se le está pasando a la banca la posibilidad de que amplíe, ¿no es cierto?, la oferta de servicios y a las cooperativas, su oferta de servicios sobre medios de pago electrónico, pero no se ha puesto de parte del gobierno, al menos con claridad, un debate importante. ¿Cuáles van a ser los costos también de la utilización de esos mecanismos? El otro día me encontraba con alguien que tiene una panadería, una cafetería, y me decía, mira, hoy cerca del 40% en cambio es en el norte de Quito, ¿cierto?, seguramente incluso en los valles. Dice, cerca del 40% de quienes me visitan me pagan con tarjeta de débito y con tarjeta de crédito. El problema es que eso ya me está significando casi el 3% de mi utilidad, porque los bancos, cada que pasa la maquinita, ¿no es cierto?, en esta que, ¿no es cierto?, pasas la maquinita, eso te cobra. Entonces ahí tenemos un tema que hay que topar. El otro, que coincido con Mauricio, lo que hay que tener cuidado, y para eso incluso me parece que los actores no deberíamos ponerle mucho miedo sobre el tema, ¿qué es lo que te está diciendo? Que si tú al mes vas a retirar 4.000 fue en el proyecto y estamos subiendo a 5.000, pero está cambiando la redacción del proyecto, porque la redacción está dándole la facultad a la Junta para que determine sobre la base de un conjunto de estudios, con lo cual la Junta podría entrar en 10.000. Lo que se le está marcando es un piso, nunca menos de 5. Podría entrar en 5, podría entrar en 10.000. Le estamos excluyendo la ley a sectores que son claves, como la construcción, el sector ganadero, el sector pesquero, el sector acuícola, ¿no es cierto? Ya, porque estos hacen muchas transacciones en efectivo. Pero eso significa hacerles incurrir en más costos también al sistema financiero, porque va a tener que diferenciar, a ver, señor, usted viene a retirar esta cantidad de plata, ¿a qué sector pertenece? Eso significa base de datos, significa una serie de logística que incurre en costos, y tú mismo dices, hay que bajar los costos financieros. Y como es complicado, yo creo que el debate sobre este tema no está cerrado. Por eso digo, hasta que tengamos la votación del segundo debate, yo no me adelantaría si se ha allanado o no se ha allanado, porque es un tema en debate. Porque además hay un costo que todavía creo que no se ha dimensionado, que es el costo de no tener la plata en el sistema financiero. Lo que pasa, bueno, aquí yo no soy muy experto en el sistema financiero, seguramente Mauricio lo es mucho más, pero lo que sí tenemos, y esto también fue parte del acuerdo cuando estuvimos en los años más complicados de crisis, es que a la banca se le permitía que suba, digamos, las tasas, lo que cobraba por los servicios a sus clientes. Eso no ha sido modificado y eso a la larga tiene que ser modificado. No hemos topado esto. Por lo tanto, un gran tema que a mí me parece, quiero cerrar con dos temas. ¿Cuáles son los elementos faltantes? Aquí me parece que no hay elementos que le pongan, que nos sienten en corresponsabilidad con el sector financiero, en gran medida. Y la otra, solamente para que anotes las coincidencias que estabas, que te asombraban. Otro tema que quiero estar de acuerdo con Mauricio, insisto, aunque en el fondo seguramente en el presupuesto vamos a debatir, es que la previsibilidad que se había planteado, ¿no es cierto?, es la que yo creo que necesitaba. Y de ahí me parece que lo que ha fallado es la táctica, más que la estrategia, la táctica. El diálogo debía haber puesto cuál va a ser el pacto fiscal de estos próximos 4 años. Y vamos con esa, digamos, medida como la primera. Entonces, cuando el diálogo se amplía mucho, se vuelve más bien corporativo, cada quien quiere sacar su expectativa, y ahí me parece que es uno de los temas que estamos teniendo, que se expresa en la ley, pero que podría expresarse en otros ámbitos. Metodológico, dices tú. Sí. Ya. A ver, solamente... De método político. Claro, metodología política, pero para el diálogo. Solo hago una precisión. Cuando hablo que hay un costo que no se lo está dimensionando en términos de no tener el dinero o los recursos económicos en el sistema financiero,
Financiero Nacional. Casualmente me apalanco en algo. Cuando se hablaba del dinero electrónico, mal llamado dinero electrónico para mi concepto comunicacionalmente y conceptualmente, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito? Generar inclusión financiera, porque la bancarización en el Ecuador todavía es muy baja. Pero con este tipo de medidas, por un lado queremos mejorar la bancarización, pero por otro lado le mandamos un impuesto que castiga el retiro de nuestro propio dinero. Hago esa aclaración. Mauricio Pozo. Bueno, como mencionaba, el tema del sector financiero es un tema que tiene que ser tratado sobre bases reales y sobre bases ciertas. Voy a dar simplemente un ejemplo. Las especies monetarias en circulación, que es un término que suena difícil, que no es más que la plata que la gente tiene en el bolsillo o en el colchón y que no está ni en el Banco Central ni en los bancos, según las autoridades estiman que es aproximadamente 12.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? De la gente que trabaja, en promedio, que tendría más o menos $1.000 por persona. ¿Tú crees que alguien va a tener $1.000? ¿Tú tienes $1.000 este rato en la cartera? Probablemente no. Bueno, ¿qué significa esto? Que hay un problema metodológico de medición. Y si yo quiero desestimular eso, porque parte de eso seguramente ya está en el televisor que compraron en Ipiales o en Colombia, o ya está, o está bajo el colchón, o ya se gastó con algún viaje al exterior. Pero lo de fondo es que si yo quiero que la gente deje de usar efectivo, tengo que darle las señales de seguridad para que no actúe en sentido contrario. ¿Por qué la gente se atesora de billetes o tiene más liquidez de la que debería tener? Porque está con desconfianza, porque no sabe si la dolarización se va a mantener, porque ve que las reglas no están claras. Eso es lo que hay que cambiar, porque caso contrario estamos poniendo la carreta delante de los caballos, y en economía el orden de las cosas es bien importante. Ahora, Pavel mencionaba el tema del costo financiero. ¿Es factible bajar los costos financieros? Sí, pero ese es un tema que es parte, pongámonos de acuerdo en lo de fondo, que yo creo que no va por el lado ese. Yo diría, pasen al sector privado, como efectivamente se lo hizo, era un peligro, una bomba de tiempo, era ponerle en el Banco Central por todo el antecedente del Central. De prestarle plata al gobierno y obviamente que la política económica se encargue de crear las condiciones para que la confianza se vaya recuperando y de esta manera la gente vaya utilizando cada vez más medios electrónicos, pero no de manera obligatoria, que es lo que se quiere poner. Y cuando ya esté ese proceso dado, podremos estar hablando de los costos o de las transacciones. Es un tema posterior. Pongámonos de acuerdo en las bases para poder después hablar de los costos. Ahora, una última pregunta en relación a este mismo tema para pasar a don Daniel Legarda sobre otro tema. Este tema de la utilización, como lo plantea el proyecto de incentivo a través de estos mecanismos de pago electrónicos, ¿aceleran la masa monetaria, hacen crecer la masa monetaria como para que haya incentivar el consumo en el Ecuador? Aquí hay un tema un poco más técnico. Si hay una velocidad de circulación mayor, que es lo que se llama, eso demandaría mayores reservas internacionales de respaldo en el Banco Central. Y lo que hemos visto es absolutamente lo contrario. Las reservas internacionales están alimentadas por deuda externa y los picos de crecimiento son por depósitos, sobre todo de los bancos, vía encaje, y del Seguro Social. Entonces, estamos exactamente en la línea contraria. Estamos tratando con un riesgo de que aumente la velocidad con reservas cada vez menores en el Banco Central. Con tu licencia, Daniel, regreso donde Pavel solamente para una precisión sobre este tema, ya que ustedes son los que están analizando el proyecto de ley. ¿Han considerado este tema que dice Mauricio Pozo? Sobre el tema de los mecanismos de pago electrónico y las reservas. Sí, y hay un tema que de alguna u otra manera lo vamos a analizar bien y es la posibilidad de hacer unos pagos también ahí con acciones, digamos, al Banco Central. Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado. Y lo estamos analizando, digamos, al detalle, cada punto y cada coma. Pero en este sentido, digo, volvamos nuevamente al concepto y por eso vale la pena que nos pongamos de acuerdo en elementos nucleares, donde yo creo que en los elementos nucleares también están los costos sobre estos servicios. ¿Necesitamos que nuestra economía transite hacia utilizar menos efectivo? Sí. ¿Estamos poniendo los incentivos adecuados? Al menos en el caso de que se ofrezca a la ciudadanía una gama de opciones para que utilicen menos efectivo, sí.
¿Qué está pasando con eso de los $5.000? ¿Va a generar más susto? Si va a generar más susto, tal vez es mejor esperarle un momento o cambiar, digamos, la perspectiva del artículo. Ahora, pero Mauricio Pozo no se opone al tema de la utilización de los mecanismos de pago electrónico. Lo que dice hay un tema técnico por el tema de las reservas. Sobre bases voluntarias, Carlos. Sí, no sobre bases obligatorias. Claro, pero ahí sí voy a un punto, ¿no? Dice Mauricio, el tema es que el central no ha dado confianza a los actores económicos, pero el tema es que tampoco la banca ha sido, digamos, no hago ninguna generalización, me cuido mucho de eso, pero también la sociedad, digamos, tiene mucha desconfianza de la banca. Recordemos lo que fue la crisis del 99. Por lo tanto, creo yo que exactamente las mismas cosas que le preocupaba al sector privado del manejo del dinero electrónico en el central, es casi exactamente lo mismo que habrá que pedirle, regularle y controlarle al sector financiero. Gracias, para que no haga eso. ¿Cómo toma el sector productivo que el frente de la producción, de acuerdo al proyecto, prácticamente, al proyecto original me refiero, no sé si la Asamblea ya lo habrá cambiado, prácticamente quede subordinado al frente económico? Es tal vez uno de los puntos más importantes y de mayor preocupación, Carlos. El sector privado ha visto con mucha preocupación que en los últimos 10 años hemos tenido una subordinación de la política productiva ante la política económica, cuando en realidad lo sano es que éstas estén al mismo nivel, que haya una conjunción de las dos. Lo que estamos acudiendo es, sobre todo en los últimos años, y ahora se ha exacerbado ese comportamiento, es en una política económica que está por encima de absolutamente todo. Y la voracidad fiscal por la necesidad de recursos para cubrir el déficit y la mesa no servida que se ha quedado en los últimos años, ¿no es cierto?, ha hecho que lamentablemente no se tomen decisiones o no se vea la importancia de la política productiva al mismo nivel, insisto. Y esto se refleja también en el proyecto económico urgente. Y para ello, un detalle de lo que está establecido ahí, Carlos. Y es que no recuerdo el número del artículo ahora, pero se establece que el Ministerio de Finanzas tendrá la potestad de dar el visto bueno, informe de visto bueno sobre las decisiones de políticas de cuerpos colegiados que impliquen recursos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a poner en términos más sencillos. Existe actualmente el COMEX, el Comité de Comercio Exterior, en donde están representados los ministerios del Frente Económico y los del Frente Productivo. Comercio Exterior, Industrias, Pesca, Finanzas, SRI y demás, etcétera, ¿no es cierto? Ahí se toman decisiones sobre la política comercial. Una de esas, por ejemplo, tiene que ver con incrementos o reducciones de aranceles. Reducciones de aranceles puede venir para darle viabilidad y mejorar la competitividad de un sector. Ejemplo, en el país no se produce torta de soya o en muy poca cantidad. Y hay varios sectores agrícolas y acuícolas que necesitan este insumo para poder producir más y exportar más. El COMEX en conjunto toma una decisión de reducir el arancel de este producto, ¿no? Y se pone, puede ser vetado por el Frente Económico también. Puede ser que en ese COMEX exista un voto que sea del Ministerio de Finanzas que no esté de acuerdo, pero la votación del Consejo Colegiado es la que prima sobre esto. Lo que dice esta ley ahora es que si es que no tiene el voto de finanzas, lo va a poner, lo va a vetar. Está por encima de la política. Rapidito en relación a ese tema. ¿Hay alguna corrección en ese sentido de parte de la Asamblea o de la Comisión en este caso? Sí, lo vamos a corregir y el Ejecutivo está de acuerdo. Me parece que en los dos cuerpos de colegiados, al menos que se topan, lo que uno debería procurar es que la política económica converse con la productiva, con la de planificación, con la tributaria, y entonces me parece que si era un error sacar, ¿Aquí sacrificó el Ejecutivo o la Asamblea en la conformación? Estaba sacrificándose la política productiva. Pero, digamos, y esto lo asocio con este tema que le preocupa a Daniel, que tiene una razón de ser. El hecho, yo no sé si estoy de acuerdo, pero sí tiene una razón de ser. Porque, y parte de un problema que hemos tenido, digamos, en el comportamiento económico y el relacionamiento, digamos, del Estado con los actores económicos. Solemos hacer a esa una relación muy rentista. Yo fui miembro del COMEX y recuerdo también que lo que tú tenías era que pelearte con un conjunto de, digamos, resoluciones donde la demanda del sector A tenía, ¿no es cierto?, la renuncia fiscal tal. Entonces ahora lo que dice es, quien vaya a tomar una decisión donde haya renunciamiento de recursos públicos debe contar con el visto bueno del Ministerio de Finanzas. Le da mucho peso, pero tiene una razón de ser. El problema aquí de la ley es que a veces también tiene que ser pensada para las malas prácticas de los comportamientos. Me quedan 15 minutos. Vamos con el presupuesto y la programación cuatrienal. Comienzo con Mauricio Pozo. Presupuesto 2018... aprobado en un informe de la Comisión de lo Económico y lo Tributario, que en este caso la preside Pavel Muñoz. ¿Cuáles son tus observaciones? Hay algunos temas que son importantes anotar. El país tiene, como mencioné, este momento 2 meses consecutivos con tasas negativas de inflación. Eso se llama deflación, tanto en términos anuales cuanto en términos mensuales.
Eso es un indicio de que el proceso puede continuar y profundizarse, pero sobre todo que el país vive un estancamiento económico. Tú no puedes recaudar lo mismo con una economía que crece que con una economía estancada. Dicho esto, en los ingresos tributarios, con el resultado hasta el mes de septiembre, es muy difícil ver que para el siguiente año en la proforma se vaya a recaudar lo que está puesto ahí. A mí me parece que hay un problema de sobreestimación de ingresos tributarios de unos 700 millones de dólares. Primer tema. Segundo tema, no se registra toda la deuda. Las obligaciones por a la el tema, amortización y al servicio. A ver, las amortizaciones de servicio de lo que está registrado, pero no está ahí otras obligaciones que deberían incluirse y registrarse y no lo están. Por ejemplo, no está todo lo que hay que pagarle por el 40% de las pensiones, a la seguridad social me refiero. No está el tema en el monto que corresponde por el tema del tema de salud, que le tiene ahí unos 2.500 millones más intereses que va a llegar a los 3.000. Por el tema de enfermedades catastróficas no está tampoco ahí. Está una reducción de deuda interna por lo que le han pagado al Banco Central con acciones de empresas públicas, que eso sí me parece gol de córner. Aquí no se le puede entrar al Banco Central, cambiar la estructura del patrimonio, cambiándole la plata con papeles que no se pueden hacer líquidos. Eso no tiene presentación alguna. Esa no es la forma de darle solidez, no solo al Banco Central, a la dolarización, porque es un deterioro patrimonial del Banco Central. Eso también es un problema que está aquí y que no se le incorpora. Y finalmente, hay un problema que hace que el déficit para el año 2018, con los ajustes que no están incluidos, sea más o menos igual al déficit para el cierre de este año. Este año el déficit no va a ser del 4.7% del PIB. Este año va a ser entre el 6 y el 7% del PIB. Y el próximo año va a ser entre el 6 y el 7% del PIB. Es decir, no vemos ningún cambio y el presupuesto inclusive va a crecer respecto al año pasado. O sea, a tu criterio, esa meta de reducir el déficit fiscal al 2020, no, lamentablemente hay como decía, hay un problema de sobreestimación de ingresos, de subestimación de gastos, por otro lado, y no está considerada toda la deuda. Y termina con esto. ¿Cómo es que el presidente de la República hace pocos meses dijo que la deuda es 57.000 millones de dólares? Y ahora en el informe de la Proforma dicen que la deuda no pasa el 40% del PIB. ¿Cómo es que los ingresos permanentes son mayores a los egresos permanentes? Ingresos permanentes son básicamente impuestos. Y se propone en el proyecto de ley más impuestos. Yo quisiera que me respondan eso. Ok. Daniel Legarde, y paso donde Pavel Muñoz. El sector productivo ve con mucha preocupación que no hay una claridad en el rumbo económico y productivo del país. Y el presupuesto tampoco, o también lo refleja así, más bien dicho. Las autoridades económicas, las autoridades productivas y de la Asamblea también siempre nos hablan de la corresponsabilidad del sector privado. ¿Cuál va a ser su corresponsabilidad? ¿Cuánto empleo van a generar? ¿Cuántas inversiones nuevas se van a generar? ¿Cuántas exportaciones nuevas van a hacer? La verdad es que nosotros no vemos una corresponsabilidad del sector público reflejada en una reducción real del gasto público, porque se reducen inversiones, es cierto, algunas que no se han terminado, pero el gasto corriente se incrementa en más de 3 puntos porcentuales y dentro de eso el gasto en sueldos y salarios me parece que en un poco más de 4 puntos porcentuales y hay un incremento en el rubro de compras de bienes y servicios. ¿De qué corresponsabilidad estamos hablando? Y si a eso sumamos la indignación que como ciudadanos, no solo como sector productivo, pero como ciudadanos tenemos al ver que hay una sobrevaloración en las obras que son contratadas por el Estado y que se pagan obras sobrevaloradas y que eso lo tenemos que pagar los ciudadanos en más impuestos, las empresas en más impuestos, entonces evidentemente tenemos el derecho y la indignación, insisto, para insistir en que no se debería hacer ese incremento. Podría haber tranquilamente una recuperación de recursos por alrededor de 500 millones de dólares si es que se hiciera el papel que le corresponde a la Contraloría del Estado y al mismo Ministerio de Finanzas como primer fiscalizador en las obras del Estado. 500 millones de dólares en ahorro por sobreprecios en un año, solamente ahí, entre 500 y 600 millones de dólares, ¿no?
en vez de sacarle el dinero a los ciudadanos y a las empresas y hacer que pierdan nuevamente competitividad. Necesitamos, por lo tanto, que esa corresponsabilidad venga del lado de las autoridades públicas y del frente económico en particular. De doble vía. Pavel Muñoz. Primero, para que la gente ahí sepa, el margen de acción que tiene sobre el presupuesto de la Asamblea es más reducido. Y para poder aprobarlo o observarlo debemos fijarnos de 4 cosas. Digamos, de que el procedimiento esté, de que el techo de endeudamiento no haya subido, no haya sobrepasado el límite legal, de que se cumplan las persignaciones y la regla fiscal que habla de que los ingresos permanentes sean mayores que los gastos permanentes. Eso se ha cumplido y en este sentido yo, digamos, no voy a defender los datos, no son nuestros, son datos que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas, pero sí tengo una visión distinta. Primero parto de discrepo con Daniel en esta última parte. Yo no creo que el Ecuador tenga un estado sobredimensionado. Y hay un dato para eso, datos de la Organización Internacional del Trabajo nos dicen que de cada 10 empleos en el Ecuador, 9 provienen del sector privado, 1 del sector público. Segundo, ¿cuál es el tamaño óptimo del Estado? No hay, digamos, una fórmula que diga, esto es lo que la Constitución manda sobre la garantía de sus derechos. Y si la Constitución ecuatoriana dice que la salud y la educación, por ejemplo, son universales y gratuitas, eso debe haber un pacto fiscal. Yo creo que ahí sí es mi punto de discrepancia profunda, digamos, con determinados sectores. Si queremos avanzar hacia un Estado que garantice bienestar para sus ciudadanos, no se lo puede hacer de espaldas a un pacto fiscal. Y para eso, digamos, la política tributaria es un instrumento y lo que tiene que ser es redistributiva. Permitir que el que más tiene más pague. Yo creo que de alguna u otra manera incluso se advierten signos de recuperación y son los datos, insisto, del gobierno. Lo que está previsto en crecimiento para el próximo año son 2,4%, ¿ya? Mayor evidentemente al 0,7% que plantearon para este año, que yo creo que ya va a ser mayor. Las autoridades económicas nos dijeron que podrían advertir que llegaría al 1,4%. En el primer trimestre de este año se creció al 2,2%, en el segundo trimestre se creció al 3,3%. La vez anterior, sobre la proforma que está en vigencia, también se habló de la sobreestimación de los ingresos y se está cumpliendo la meta. Digamos, yo ahí sería un poquito más cauto. Y me parece que respecto a la regla fiscal es adecuado que así suceda, porque lo que pasó en el ejercicio, o al menos lo que se aprobó para el ejercicio que estamos en este momento en curso, el 2017, es que al menos se advertía $1.000 millones de excedente sobre el ingreso permanente respecto al gasto permanente. ¿Qué pasa con ese excedente? Ese excedente va a cubrir de alguna u otra manera el déficit que está en inversión. Porque este país, nos guste o no nos guste, es un país que todavía tiene carencias muy importantes en salud, en educación, digamos, en desarrollo infantil integral, y eso hay que atender. Gracias, Pablo Muñoz. Por efecto, este tipo les ruego más agilidad porque todavía nos queda el tema de la deuda. A ver, Pablo Muñoz discrepa contigo, Daniel, y dice que él no está de acuerdo con lo que ha mencionado el presidente ejecutivo de FedExport en cuanto al tamaño del Estado. 9 de cada empleo lo genera el sector privado y apenas 1 el sector del Estado. Luego de Mauricio Pozo en relación al crecimiento económico. No se tiene que sacrificar personal ni empleados públicos que estén en la educación, en el servicio de seguridad o en otras entidades que son fundamentales para el funcionamiento del Estado. Lo que hay que hacer es reducir y cortar el gasto excesivo, porque ha habido excesos y hay que reconocerlo. El mismo presidente de la República está diciendo que la mesa no ha estado servida. Han existido excesos. Por favor, hay que tener un poquito más de autocrítica para poder ponernos a conversar en serio sobre ese pacto fiscal del que hablamos y sobre ese pacto en general del que hablamos. Además, no estamos tomando en cuenta, Carlos, aquí el tema de APPs, que lamentablemente no se ha hecho lo suficiente para que funcionen y que eso implicaría que el Estado no tenga que gastar recursos en algo. APP, articulación pública-privada. Mauricio Pozo, crecimiento económico, se refirió Pavel Muñoz en relación a lo que usted mencionó. El primer trimestre de este año y el segundo, efectivamente hay tasas positivas, pero son tasas que relacionan esos trimestres respecto a los mismos del año pasado. El año pasado en esos trimestres hubo tasas negativas. Entonces hay un efecto rebote, 1. Y 2, esa no es la forma técnica de medir. Eso hay que medirlo frente al trimestre inmediatamente anterior. Y cuando uno lo mide frente al trimestre inmediatamente anterior, lo que ve es picos y reducciones. Picos y reducciones. No hay ninguna tendencia clara. No hay ninguna tendencia clara. Yo quiero hacer referencia a un tema que es bien importante. Por favor. El artículo 286 de la Constitución del 2008, que no me gusta, pero es lo que hay. Dice, las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se conducirán en forma sostenible, responsable, transparente y procurarán la estabilidad económica. El que no se registre todas las obligaciones,
el que hay una sobreestimación de ingresos, que yo sé que no lo hacen en la Asamblea, yo sé que lo hacen en el Ejecutivo. El que tengamos un problema de que ni siquiera están registrados como anexos los contingentes totales, es decir, lo que podría ocurrir, que tampoco está. Eso no es una manera transparente de manejar el presupuesto del Estado, que es un elemento importante de la política fiscal. Okay. Entonces, a mí me parece, para responder a la pregunta, que hay sobreestimación en el crecimiento económico por el tema de los indicios que se están viendo. Uno de ellos, el tema de la deflación, que ya tenemos 2 meses consecutivos con ese proceso, y si no recordemos lo difícil que fue para los japoneses después de una década que tuvieron de deflación. Ahí están los argumentos de Mauricio Pozo sobre el tema de crecimiento económico que no coinciden en este caso con Pavel Muñoz, pero otro ingrediente más que lo había mencionado Mauricio Pozo es ¿cómo así que en el presupuesto del Estado no está considerada toda la deuda? Porque manda la ley y el reglamento, digamos. Podríamos querer que se ponga todo, pero eso no es lo que dice la ley y el reglamento. Solo un detalle respecto al tema anterior. El segundo trimestre de 2017, el crecimiento fue 3,3%. Comparado con el mismo trimestre del año anterior, fue positivo porque ahí hubo un decrecimiento de menos 1,7 o menos 1,4, si no estoy mal. Pero también creció respecto a su trimestre anterior, que fue de 2,2. Entonces, me parece que sí hay un signo de recuperación, que también a mí me parece que aquí, insisto, esta puede ser una cosa del defecto de deformación, digamos, ¿cierto? Yo no soy economista, pero también me parece que a ratos tenemos un problema y creo que también fue un error táctico del gobierno al plantear un cuadro, ¿no es cierto?, tan apocalíptico, digamos, sobre el tema económico, el tema de producción. No ha permitido que los actores logremos posicionar temas de acuerdo en ese sentido. Y respecto a la deuda, digamos, sí, y es lo que hizo el presidente entre las primeras intervenciones cuando habló de deuda. Pero el tema es que lo que dice la ley y lo que dice el reglamento, porque hay que leer las dos cosas, la ley dice que no puede superar el 40% de endeudamiento neto. Y el reglamento manda que la metodología y lo que se debe registrar en este caso es el tema del consolidado, siguiendo incluso una metodología del Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, el dato que dice Mauricio, ahí está, pero el presidente lo ha dicho. Eso está mal interpretado, lo del fondo. Ya, eso pero lo podemos explicar en otro momento si quieren, pero está mal interpretado. Pero incluso en el reglamento, que podría ser materia de que lo mueva el Ejecutivo, así está. Por lo tanto, lo que nosotros debemos registrar es que cumpla la disposición legal y la disposición reglamentaria. No por eso hemos tenido 10 votos, digamos, de los 12 de Sánchez. Gracias, pues me tenemos el tiempo. Conclusiones, Daniel Legarda. 30 segundos. El presidente ha hecho muy bien en mencionar que va a recomponer algunos estamentos institucionales del Estado a través de una consulta popular, y ese es el intento. El sector empresarial apoya eso porque creemos que ha habido excesos en cuanto a la institucionalidad pública y por lo tanto creemos que es un paso positivo. Ese mismo exceso se ha presentado en el sector económico y el mismo presidente de la República ha sido quien ha mencionado esto. Lo importante de esto, Carlos, es el sector empresarial ve mucha distorsión en relación a que las mismas autoridades económicas estén ahora al frente de esas decisiones. Creemos que es necesario un cambio de visión. Gracias, Daniel Legarda. Mauricio Pozo. La inversión extranjera más baja de América Latina en relación al PIB. El crecimiento económico menor después de Venezuela de toda América Latina. Un déficit fiscal que es el más alto de América Latina. El segundo riesgo más alto después de Venezuela. Eso es haber dejado la economía absolutamente en soletas. Estamos dopados. Estamos absolutamente anestesiados por la deuda. El momento en que no haya esos recursos de deuda se va a empezar a sentir la rigurosidad de los problemas acumulados de una década. Tengo fe en que con la consulta el presidente tome los correctivos. Yo estoy seguro que él quiere hacer bien las cosas, pero el país no puede seguir con tamices y con temas de fondo, de forma. Gracias, Mauricio Pozo. Pavel Muñoz. Creo que el gobierno debe establecer un relato donde diga con claridad y le venda a la ciudadanía, ¿no es cierto?, a los sectores productivos, qué es lo que esperan estos próximos 4 años. Me parece que es importante. Creo que no hay que sucumbir, digamos, a simplemente las demandas de los sectores corporativos, hay que sostener políticas de Estado. Por eso lo correcto era que se sostenga lo bueno de los 10 años y que se corrija lo que había que corregir. Lastimosamente se ha hecho un discurso como que todo habría que eliminar. Y por eso ahí yo me topo solo este tema dado que lo puso Mauricio. Por eso creo que una consulta, ¿no es cierto?, incluso no pone los temas de fondo que se quieren en el tema de producción. Gracias, Pavel Muñoz. Bueno, como siempre, amigos televidentes, ustedes son los que sacan sus conclusiones. Por cierto, me interesaría saber del Frente Económico cuál es la política, cuáles son las metas en términos de reducción de pobreza. La pobreza extrema a junio del 2017 está en 8.4%, en la zona urbana el 3.9%, en la zona rural 17.8%.
De acuerdo a fuentes del INEC, no son de Carlos Rabascal, son del INEC, la población económicamente inactiva a junio del 2017 es 2.836.000, comparada con junio del 2016 de 8.811.000. Es decir, ya hubo un ligero crecimiento. La composición de trabajo en la zona rural, la población económicamente inactiva, al 2017 junio es de 872.000. Pero, ¿por qué nos debería preocupar esto? Y con esto cierro. No se me estresen ahí arriba, ya sé que no estoy pasando de tiempo. La cobertura de seguridad social. En el 2007 era del 19.8%, al 2015 34.1%, al 2016 30.3%, a septiembre del 2017 29.5%. Cuidado, esto marca una tendencia de disminución y la política económica debe estar íntimamente relacionada con el desarrollo social y la inclusión. Eso nos hace falta escuchar de las autoridades económicas. Sí, el plan Toda una Vida es excelente. En la teorización queremos ver cómo se lo financia y cómo incide en estas cifras de reducción de pobreza, de generación de empleo pleno, de inclusión en lo rural y un desarrollo agropecuario que es fundamental para el desarrollo del país. Esto fue Análisis Urgente. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero el día de mañana a las 7 de la mañana en Telediario. Gracias, señores. Bajo supervisión adulta.